Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 419 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy vamos a hablar de el marketing por voz. Es tendencia en este 2021. Vamos a repasar un reciente estudio publicado sobre la importancia de la voz en España en este 2021, viendo datos del crecimiento que ha tenido los distintos canales de contenidos vía voz y la gran oportunidad que tenemos hoy todas las empresas de aprovecharlo. Pero antes, como siempre, en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales TechDi tenemos para ti una plataforma de cursos online en vídeo para que aprendas todo lo que necesitas saber de marketing digital y negocios online de una manera fácil, práctica, económica y con nuevos cursos todas las semanas, clases en directo y tutores que te ayuden a resolver cualquier duda que te surja. Puedes visitar nuestra web en techdi.education o, si lo prefieres, reservar una cita totalmente gratuita con uno de nuestros asesores para que te ayude a elegir el mejor camino para tu formación. Hoy es viernes 29 de enero de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Confirmado, el marketing por voz es tendencia en este 2021. Pero fijaos que es una tendencia real, no es una tendencia a futuro, que esto es algo muy diferente. Una cosa es cuando vemos tendencias que de cara a dentro de 2 años van a tener repercusión. No. Es una tendencia real en crecimiento hoy, que desde hoy mismo te preguntaría, ¿estás utilizando en tu negocio, en tu proyecto, el marketing por voz? Ya sea podcast, audiolibro, cualquier otra estrategia. Si la respuesta es no, estás dejando escapar una gran oportunidad de impactar más con tu marca a tus clientes, fidelizar a los mismos, llegar a una nueva audiencia. Y no lo digo yo, lo dice un reciente estudio sobre la voz y el audio en España, creado por Same y Prodigioso Volcán en colaboración. Es un estudio muy extenso, son más de 100 páginas y hoy quiero resumirte los puntos más importantes. Aún así, te voy a dejar el estudio completo para que te lo puedas descargar en PDF justamente en la descripción para que puedas profundizar en él. Pero hoy quería compartir con vosotros esos puntos a destacar, ¿no?, que realmente son relevantes. Y fijaos que el estudio comienza con una frase de Andoni Orrantia, que es el subdirector de programación de COPE, y dice: estamos en la era de la audificación. Totalmente. El contenido en audio no es nuevo, pero está creciendo enormemente. Fijaos que no es nuevo que la radio es uno de los medios, sino el medio de comunicación más antiguo, es uno de los medios de comunicación más antiguos, pero ahora está cogiendo todavía mucha más fuerza y veremos las razones por las que esto está pasando. Fijaos, de hecho, que es algo que nosotros dentro de TechDi estamos trabajando en cursos de audio branding. De hecho, hicimos una clase en directo a finales del año pasado, de 2020, sobre qué es el audio branding y cómo puedes utilizarlo en la empresa. Nosotros, dentro de la marca, tanto Juan Merodio como TechDi, utilizamos el audio branding desde hace muchos años, ¿no? Con excelentes resultados, por cierto. Pero estamos en esta era de la audificación, por lo tanto, como directivo, empresario, emprendedor, profesional del marketing, debes subirte a, no sé si llamarlo ola, tendencia o realidad, ¿no? A esta realidad. Fijaos, vamos a empezar contextualizando la población internauta en España, ¿no? Porque esto es algo que da mucho que hablar. Todavía hay una concepción muy grande de que las redes sociales o ciertos canales en internet o internet incluso solo son para los más jóvenes, ¿no? Y realmente esto no es cierto, ¿no? Y como siempre me gusta todo apoyarme en datos, porque lo otro al final son percepciones subjetivas que podemos tener cada uno, pero que normalmente no están alineadas con la realidad. Fijaos, en el año 2020, el 93,2% de la población en España de entre 16 y 74 años usó Internet. Es decir, podemos estar hablando casi del 100% de la población española. Es decir, estamos hablando en el rango de 16 a 74 años. Pero ¿cuál es la edad media del internauta?
45 años. 45 años es la edad media donde hay más internautas en España. Comento, estos datos están basados únicamente en España. Cada país tendrá sus datos, aunque probablemente haya similitudes, ¿no? Pero cuando disgregamos un poco más este perfil por edad, que me parecía interesante, fijaos que el rango del internauta en España, el 27,4% está de 18 a 34 años. El 43,6% de los 35 a los 54 años, que esta es la franja más grande, y mayores de 55, un 29%. Fijaos, estos dos datos son importantes. Mayores de 55 años, un 29% es la franja que lo está usando. Y el grosso crítico entre los 35 y los 54, ¿no? Por lo tanto, Internet, obviamente, ya creo que no hace falta decirlo más, es para todos, ¿no? Pero cuando vemos la población internauta, el perfil digital, cómo se ha incrementado ciertos tipos de uso del año 2019 al año 2020. Es importante este crecimiento. Fijaos, el uso de podcast, vamos por lo que nos corresponde, ha pasado de un uso del 41,5% al 47,1%. Estamos hablando, pues, prácticamente algo más de un 15% de crecimiento en el último año. El uso de audiolibros ha pasado de un 27% a un 32%. El uso de asistentes de voz de un 50% a un 56,6%. Las compras online han crecido, siendo ya un 87,6% de la población que compra online. Casi un 90%. Fijaos, el dato es que hay un 93% internautas y el 88% compran online. Fijaos, brutal, ¿no? Esta es la tendencia, o bueno, la realidad que estamos viendo del crecimiento del e-commerce. Y si nos vamos al pago por móvil, casi el 30% ya están haciendo pagos vía móviles, ¿no? Por lo tanto, fijaos, tres datos muy importantes. Desde 2019 se ha doblado el porcentaje de internautas españoles con altavoces inteligentes en su hogar. De hecho, son ya un 12,4% que tenemos algún tipo de altavoz inteligente en casa, un Google Home, un Amazon Alexa. Yo soy más de Alexa, de hecho tengo uno en la oficina y tengo otro en mi casa, y uso Alexa además desde antes ni siquiera de llegar a España, porque Alexa o los dispositivos Alexa, yo cuando se lanzaron, yo vivía en Canadá y allí estaban disponibles, entonces yo lo tenía ya allí, ¿no? Y de hecho me lo traje a España cuando todavía no estaba aquí, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es un dispositivo, os diría que esencial, ¿no? Para muchísimas cosas. Casi la mitad, fijaos este dato importantísimo, casi la mitad de los internautas españoles consumen podcast, el 47,1% están usando los podcasts, y 1 de cada 3 consume además audiolibros, ¿no? Por lo que, fijaos, el dato es brutal, y quería centrar un poco esto en la parte de podcast, ¿no? Porque justamente lo que estás escuchando es un podcast, y en podcasts anteriores, muchos de ellos he comentado la importancia desde un negocio de crear un podcast. Habría que ver el estilo de podcast, si es entrevista, la frecuencia, eso ya sería la parte estratégica. Pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos esperar más a crear un podcast. Repito la cifra, actualmente en España 3 de cada 4 internautas conocen los podcasts y casi la mitad de ellos los consume. Por lo tanto, tenemos a gran parte de la población, y ahí están nuestros clientes y potenciales clientes, usando el podcast. Si no estamos ahí, estarán utilizando otros podcasts o consumirán otros podcasts, o incluso de nuestra competencia. Fijaos que la evolución de los podcasts, como os decía al principio, no es nada nuevo, ¿no? Los podcasts, de hecho, nacieron, el término como tal, en el año 2004 por un periodista de The Guardian, ¿no? Que sugirió el término de podcasting para referirse a ese nuevo fenómeno de audio. Fue en el año ya 2004, y la tendencia quizá fue más creciente en Estados Unidos. Yo recuerdo que yo empecé a hacer podcast en el 2008, ¿no? Que prácticamente cuando abrí mi blog en juanmerodio.com, porque todos los contenidos que hacía escritos en un post siempre los hacía un podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, bueno, pues habrá gente que lo quiera escuchar en lugar de leer. Y eso pues empezó en el año 2008, es decir, por lo tanto llevo pues 13 años haciendo podcast. Sí es cierto
que en aquellos años el consumo de podcast era chiquitito, ¿no? Yo veía los datos que sí, que en Estados Unidos era creciente, el consumo era mucho más alto, pero en mercado hispano, bueno, pues era más bajo. Pero bueno, al final digo, bueno, pero hay gente que lo está usando, por lo tanto aporta valor. Y sí es cierto que ha sido estos 2 últimos años, más o menos, 2-3 años, cuando el crecimiento del podcast es brutal. Y sigue creciendo, ¿no? Por lo tanto, todavía estamos a tiempo, hay grandes oportunidades de aprovechar todo esto. Vamos a hacer un resumen del usuario tipo del podcast en España, ¿no? Como decíamos, el 74,6% conoce ya lo que es un podcast y de todos esos, la mitad prácticamente lo usa, ¿no? Cuando se les preguntaba por qué usas los podcasts, el 28% decía que podía escucharlos cuando podía o cuando quería, ¿no? Esa flexibilidad que le daba. Y el 4,6% decía que... No, perdonad, el 4,6% no, lo he dicho mal. El 28% decía que podía escucharlos porque quiere, porque puede o porque le apetece. Y el 59,5% porque era flexible. Es decir, es un canal que te permite prácticamente consumirlo en cualquier momento. La franja de edad media, la más grande, está entre los 45 y los 54 años. Lo consumen en un 80,3% desde dispositivos móviles y la principal plataforma, adivinad cuál es. Spotify, casi el 50% de los podcasts, concretamente el 48,2%, se escuchan desde Spotify. Spotify ha hecho una gran labor por dar a conocer los podcasts. Esto es así, desde que abrieron Spotify los podcasts y lo publiqué, yo estaba emocionado porque decía, tiene que abrir Spotify los podcasts, es lo que necesitamos para que esto, bueno, se viralice, ¿no? Se democratice mucho más. Y además, cuando se le preguntaba también a los usuarios si eran favorables a escuchar publicidad o patrocinios en los podcasts, el dato es maravilloso. El 79% dice que sí, ¿no? Y de hecho, la publicidad en podcast es una publicidad muy efectiva, porque los podcasts son muy de nichos. Entonces, el poder poner podcast en determinados momentos, en temáticas muy concretas... De hecho, fijaos, me estoy adelantando a un próximo podcast que voy a hacer, pero estamos haciendo una prueba de publicidad en Spotify, ¿no? Entonces, voy a compartiros los datos en próximos días, en un podcast nuevo. Cuando consiga todos los datos, yo os voy a compartir cuál ha sido nuestra experiencia y resultados con la publicidad en Spotify. ¿Desde dónde consumen principalmente los usuarios los podcasts? Pues el 76,1% dice que desde casa. Vamos a desglosar un poco más la plataforma desde donde escuchan los podcasts. No habíamos dicho que casi la mitad era desde Spotify, concretamente es el 48,2%. La siguiente, que no es una cifra desdeñable, es desde iVoox. El 25,5% lo hace desde iVoox, segunda plataforma. La tercera tenemos desde Google Podcast, un 21,9%. Y en cuarta posición tendríamos a Apple Podcast con un 15,4%. Al final también, si lanzas un podcast, lo suyo es que estés en todas las plataformas, porque habrá usuarios que te escuchen en una y otros que te escuchen en otras, ¿no? Cada uno usamos la plataforma que más nos gusta. Y cuando se les preguntaba por las situaciones en las que escuchaban un podcast, decíamos que el 76,1% lo hacen desde casa, es decir, la mayor parte se hace desde casa, pero luego un 27,9% lo hace camino al trabajo. Yo, por ejemplo, soy uno de los que consumo podcast. También es cierto que los podcasts se consumen en distintas situaciones, no es una sola, sino que hay varias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, es camino al trabajo. Yo todos los días, cuando vengo a la oficina, yo en el coche vengo escuchando un podcast, ¿no? Al final es una manera que tengo de aprovechar el tiempo y voy escuchando podcast. Un 19,5% lo hace antes de dormir, un 18,2% en el trabajo, 17,3% cuando está o sale a pasear, un 11,6% mientras hace deporte, que seguro que muchos también hacéis lo mismo. Yo haciendo deporte también uso los podcasts. Un 5,1% mientras estudia y luego un 1,3% en medios de transporte, ¿no? Por lo tanto, todos estos datos muestran que una de las principales ventajas del formato audio del podcasting es que permite desarrollar su consumo con cosas simultáneas. Es decir, es el único tipo de contenido que lo puedes escuchar mientras haces otra cosa. Recuerdo que tú no puedes leer un post haciendo otra cosa, tú no puedes ver un vídeo haciendo otra cosa, pero sí puedes escuchar un audio haciendo otra cosa, lo cual nos hace mucho más productivos y hace que este formato sea un formato que las empresas están descubriendo y están en constante crecimiento. Por lo que desde aquí te animo a que si todavía no tienes tu podcast, ¿a qué estás esperando? Es fácil de crearlo, totalmente gratuito, porque no tiene ningún coste el crear un podcast en
en iVoox, subirlo a Spotify, no hay ningún tipo de coste. Por lo tanto, ¿a qué estás esperando para potenciar tu marketing por voz, ¿no? El marketing por voz es tendencia, es realidad a día de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, novedades, noticias y todo aquello que te ayude a seguir aprendiendo de marketing digital, de negocios online. Y si quieres profundizar todavía más, te invito a visitar la web de nuestro Instituto de Talento y Profesiones Digitales TechDi en techdi.education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.